En este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles la oportunidad de compartir, debatir un poco sobre la reforma a la salud recientemente presentada por el Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes para luego ser discutida. Probablemente nos hemos enfrentado a diferentes muestras de manifestaciones a favor o en contra, llamados de apoyo o incluso los mismos partidos de gobierno se han declarado ante cierta incertidumbre en desacuerdo y han presentado sus nuevas propuestas o sus líneas azules los conservadores o rojas los liberales y así por el estilo, como una manera de tratar de crear pedagogía sobre un proyecto como la reforma a la salud. Es lo que queremos ofrecerles en este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana pensando el país y la ciudad. Esa reforma a la salud, los alcances, sus principales puntos, la nota con la que queremos empezar a modo de contexto este espacio de opinión. Para entender qué propone hoy el gobierno en lo que hemos llamado la reforma a la salud, es necesario saber hoy cómo funciona nuestro sistema. Lo primero es que todos los colombianos que trabajamos hacemos unos aportes y esos aportes se recogen en el ADRES, que llamamos el Banco de la Salud. Lo hacen también los empleadores. Con esos recursos, entonces, el ADRES contrata a una EPS, que es una empresa promotora de salud, que se encarga de decirle a uno, venga, usted ya que se afilió acá, y hay varias, le vamos a garantizar la atención en esta cantidad de clínicas, en estos hospitales, uno los escoge, y ahí en las IPS, en esos sitios donde a uno hoy lo atienden. Para las personas que no trabajan, el fondo recoge recursos de los impuestos y las personas que llamamos del régimen subsidiado, entonces se afilian también a una EPS. Los pilares de la reforma serían los siguientes: poner centros de atención primaria, serían como unos centros de salud básicos en todo el país, donde todos obligatoriamente entraríamos a ser atendidos por ahí. Y de ahí ya nos van llevando, de acuerdo a nuestras enfermedades y nuestros problemas, a unos hospitales hasta llegar al final a los hospitales que están en las ciudades con las altas tecnologías. Entonces, antes podíamos escoger nuestra IPS, al escoger la EPS, ¿cierto? Y hoy ya no, nos toca de alguna manera escribirnos al sitio más cerquita. Ese es el primer cambio. Lo segundo es que desaparecen las EPS y entonces el gobierno lo que dice es el ADRES, que seguirá funcionando igual, todos los recursos van allá, le van a pagar directamente a los hospitales cuando nos atiendan a nosotros. Sin embargo, hay unas funciones normalmente de las EPS que no se ven, que serían muy traumáticas porque no se ven claros todavía cómo se reemplazarían. El otro punto crítico es que hay muchos trabajadores de la salud que hoy funcionan o están en nuestros hospitales prestando sus servicios a través de cooperativas, a través de contratos de prestación de servicios, y el gobierno considera que eso no es digno y por lo tanto se crearía un régimen especial del trabajador de la salud y eso sería, pues, digamos, como otro elemento fundamental. Y un aspecto, pues, que también se ve ahí en la práctica, y es que habrían unas instancias regionales de coordinación de la atención, pero serían de carácter público, que es otro de los puntos, pues, que se ha cuestionado, porque creen algunos que esto puede parecerse mucho al seguro social. Serían como unos centros de administración donde a uno lo atienden, pero donde lo predominante sería público y la red privada podría estar desplazada. Digamos que estos son los elementos con otras características de mucha participación, que al principio suena bueno, pero son tantos que se pueden ver como burocrático. Un Consejo Nacional de Seguridad Social con 40 personas que estarían diseñando las políticas, unos consejos territoriales también ahí interactuando, pero también a nivel municipal, y para algunas personas consideran que esto también traería una burocracia y enlentecer la atención. El pasado 3 de febrero
el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Salud, presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de reforma a la salud, más de 152 artículos que habla acerca de la creación, lo escuchábamos por parte del doctor en la nota, la creación de una red de atención primaria, la creación de los CAP en los territorios, de alguna manera lo que se llama los recursos de atención primaria ejecutados por el ADRES, esa gran discusión sobre si desaparecen o no las EPS, la dignificación de los trabajadores. El pasado 9 de marzo, unidos los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y la U, le presentan igualmente al gobierno y en el Congreso lo que corresponde a una especie de decálogo de lo que para ellos debería ir encaminada esa reforma a la salud. Pues bien, un tema que nos ocupa en este espacio de opinión de Rojo y Negro, y por eso, para abrir este panorama de un proyecto de ley que apenas entra en sus sesiones, nos acompaña el decano de la Escuela de Ciencias de la Salud, el doctor Marco Antonio González, y nos acompaña igualmente el coordinador de Salud Pública de Medicina, el profesor Carlos Enrique Cárdenas. Bienvenidos. Muchas gracias. Decano, reforma a la salud. Uno dice, claro, llevamos mucho tiempo quizás con grandes discusiones, hay falencias, a veces se habla mucho de la lentitud en ciertos procesos, los pagos a las IPS, pero casi que esto nos ha ido llevando a una polarización en el país de incertidumbre y nos preguntamos, ¿es el momento, a su juicio, de presentar una reforma a la salud con todos estos componentes? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Uno tiene que contextualizarse en el cambio que está dando el país y en el gobierno que está dando las líneas de cambio. En ese sentido, pues este gobierno quiere hacer no modificaciones, sino un volver a empezar. Con la infraestructura y la experiencia que nosotros tenemos con un sistema de salud, yo creo que es muy riesgoso, porque realmente uno tiene que mirar hacia atrás. Cuando uno trajinó en el antiguo Sistema Nacional de Salud, recién egresados, a nosotros nos tocó el anterior sistema de salud. Y uno sí veía que los recursos no alcanzaban y que ahí sí había una dificultad para el acceso a los servicios de salud y que realmente solo el 20% de la población tenían posibilidad de ingresar al sistema de salud. Hoy es el 98.8%, pero eso no es lo único. La complejidad. Cuando yo estaba iniciando mi especialidad, era una rareza que a un pobre lo pudieran recibir en una unidad de cuidados intensivos, que a un pobre le pudieran hacer una intervención cardiovascular o neurológica, que hubieran trasplantes en el país. Hoy en día es rutinario. Hoy en día todos, independiente de su clase social, pueden entrar a clínicas y hospitales de alto nivel. Y adicionalmente, la red hospitalaria creció dramáticamente en el país. Ahora bien, ¿cómo vamos en prevención primaria? En eso sí creo que se ha quedado el sistema que tenemos actualmente y creo una gran oportunidad para poder llegar con medidas de prevención primaria a la población dispersa y alejada. Lo que era promoción, lo que era prevención, todo lo de vacunación, el seguimiento a las embarazadas, las medidas de prevención de cáncer, etcétera. Eso se da. Lo que pasa es que no podíamos llegar a toda la población. Entonces yo creo que ahorita es una muy buena oportunidad para valorar lo que tenemos, no cambiarlo ni borrarlo de un plumazo
y más bien reforzar lo que no tenemos. Eso es lo que está pidiendo el contexto actual y yo creo que hacia allá debe enfocarse y debe ir esta reforma de la salud. Esa discusión, profe Carlos, nos va llevando como a un escenario actual, ¿cierto? Unos planteamientos acerca de, bueno, se presenta como ley extraordinaria, se presenta como ley ordinaria, se pronuncia la Corte Constitucional y dice, no señores, yo me declaro que podré intervenir y si en un caso encuentro vicios de inconstitucionalidad, se habla por todos lados acerca de cómo se ha hecho pedagogía de este proyecto. Sin embargo, los diferentes partidos, inclusive los ahora que están con el gobierno, presentan una serie de inquietudes. Entonces, claro, uno dice, estamos ante unas posibles bondades, pero nos los ha dicho el decano, pero también ante unas falencias que quizás debemos crear alerta. Aún el proyecto está en discusión. Este es un escenario para que el público que nos escucha pueda estar un poco informado dentro de esas bondades, dentro de esas otros asuntos que hay que prestarle atención. ¿Qué podríamos decir? De verdad es algo muy complejo, por lo que decía el decano, es decir, es un sistema que se modificó hace 30 años, que tenemos unos grandes avances, lo que nos tocó vivir a nosotros en la realidad social era muy precaria para que la gente pudiera acceder a los servicios de salud, como el principal bien pues que reclaman normalmente una persona. Entonces, en este sentido, el proyecto de reforma que presenta el Gobierno Nacional, yo primero diría, ¿qué es lo que se quiere entonces? Es llegar a una salud universal, eso está planteado desde Alma Ata hace 42 años, y ratificado por las Naciones Unidas y OPS hace unos años. Entonces, una salud universal, entonces, se define como estrategia para ello la atención primaria en salud. Y la atención primaria en salud es la estrategia reina, digámoslo así, para transformar los sistemas de salud. Entonces, ¿para qué vamos a transformar un sistema de salud? Para tener mejores resultados en salud. Listo, ¿quién dice que no? Y ya entonces, ¿qué es el resultado que esperamos? Hombre, que todos tengamos ese bien que define la OPS-OMS como la salud, ¿cierto? El máximo estado de bienestar en lo físico, mental, social y no simplemente ausencia de enfermedad. Y mejorar en esperanza de vida, digamos, es el indicador resultante final. Y de último, que cualquier ciudadano simplemente diga, eso tan importante para mí es que yo pueda tener un buen vivir. Digamos que ese es un resumen que les propongo yo como un eje ahorita en este contexto. Entonces, yo lo que digo es, bueno, si tenemos eso claro, desde OMS, OPS hasta aquí en Colombia y nosotros en la facultad y la ciudadanía, algunos que conocen, ¿por qué no trabajamos todos para lograr los objetivos? Pero digamos, como lo plantea el decano, yo digo, sí, claro, ¿cómo llegar pues como a decir, como que no hay nada, pues sí, venga, arranquemos otra vez? Yo creo que hay mucha riqueza que se puede aprovechar y se pueden ajustar cosas, que lógicamente hay que hacerlo, que hay que reconocer que hay muchas cosas que hay que mejorar. Uno de los planteamientos es, no van mal las EPS, ahí pues, eso es de lenguaje, de semántica, realmente no van, ahí se aparecen, pero es que le cambian las funciones. Entonces dice, usted EPS sigue, pero en función, digamos, de prestación, en la parte de auditoría y en la parte ya de referencia y contrarreferencia de pacientes. Entonces realmente ahí en todo esto hay que tener claro que si se aprueba la ley hay una transición y ahí hay que ver que si las EPS ya no siguen con su papel, en esa transición se plantea que puede ser la nueva EPS. En aquella situación en que las EPS no puedan cubrir territorios completos, porque eso es parte de la transición también. Es como homologar, si en un municipio, un departamento hay varias EPS, dejar, digamos, una sola que cubra el territorio. Ya luego, entonces, la ADRE va a responder para pagarle a su red, que es lo normal que se pregunte. Y lo otro es la que no quiera transformarse a ser prestadora, digámoslo así, entonces le proponen venta de toda su infraestructura, ¿cierto? Ahora, entonces ya el Gobierno Nacional con ese escenario tiene que, número uno,
garantizarnos a todos los ciudadanos lo que ellos llaman el aseguramiento social, ¿cierto? Es la responsabilidad del Estado en todos esos ámbitos. Luego entonces, como todos estamos en un territorio, en ese territorio tiene que haber una responsabilidad de afiliación o de adscripción, pues, de todos nosotros, ¿a través de qué? De los centros de atención primaria. Y una vez se haga esa adscripción, entonces se garantizaría esos servicios básicos. Y lo otro que preguntaría cualquier persona común y corriente, bueno, y si mi papá o un familiar o alguien está hospitalizado, está en un tratamiento, ¿qué pasa? En esa transición se plantea que esos pacientes seguirán donde están hasta que le den el alta y el gobierno nacional pagará esas cuentas, ¿cierto? Eso es como en general lo que se plantea en este asunto. Usted ha mencionado al final esa expresión que no es menor y que tiene que ver con los costos. Se estima que para el 2024 la inversión que se requerirá será cercana a los 89 billones de pesos. Luego, más adelante se requerirá inversiones hasta por 118 o 133 billones de pesos hacia el 2033 y un poco más allá. Eso nos pone a pensar en algo fundamental, y es que este tema de discusión está planteando para la opinión pública una serie de desafíos. Aquello que nos ocupa y nos preocupa. Frente a esos desafíos, para que sea momento del próximo segmento, conozcamos de la mano de la docente de la Facultad de Medicina, Mónica Uribe, desde su punto de vista, hacia dónde nos está llevando este proyecto de la reforma a la salud en términos de retos y desafíos. La nota que les ofrecemos en este momento. Los principales riesgos y desafíos que se tienen con la propuesta de reforma a la salud, desde mi punto de vista, están relacionados con la atención de los pacientes. Digamos que un reto muy grande que define la misma norma es mejorar la atención primaria en salud. Cómo las personas pueden llegar rápidamente sin barreras en el acceso. Entonces ese tema, que es un reto importante, no creo que lo solucionen los centros solamente, creo que lo solucionan de otras maneras, con temas administrativos, de reorganización. Mi pensamiento es que no necesitamos una reforma tan fuerte, se necesitan cambiar algunos puntos, pero creo que la reforma no va a dar solución a ese reto del acceso a la atención primaria en salud. De pronto uno de los temores que hay es a volver a una salud en la que algunos tenían un acceso limitado y los que tenían muchos recursos pues tenían que sacar muchos recursos para poder pagar su atención, que era la teoría del seguro social. Entonces no podemos volver a esa época. Creo que en los 30 años que lleva la Ley 100 es de 1993, hemos tenido muchas ganancias en el país, se han cometido errores, hay problemas como los tenemos en todas las áreas, en la corrupción, en el manejo de recursos. Desafortunadamente parece que es algo ya como encostrado en nuestra forma de actuar, pero digamos que eso no nos tiene por qué llevar a destruir lo que ya hemos construido. Creo que hay que reforzar lo que hemos construido, hay que mejorar algunas cositas que no están bien en los cimientos, pero no creo que la solución sea tumbar todo el edificio de una, porque creo que van a poner en riesgo la atención de los colombianos. La reforma a la salud, su implementación, su discusión, los desafíos y retos que esto nos trae, el tema que nos viene ocupando en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Profesor Carlos, escuchábamos a la profe Mónica Uribe haciéndonos esos planteamientos. Claro, es una reforma que recién se presenta, entra en discusión con una serie de procesos, pero que indiscutiblemente ha habido como un elemento común, y es que la opinión pública, los diferentes sectores, desde pacientes, redes hospitalarias, EPS, lo que quiera, ha estado marcado como por una insatisfacción de incertidumbre, de no conocer suficientemente, falta de socialización. Entonces, claro, eso nos va llevando como a plantear una serie de retos desde el área de la salud pública que se puedan ir implementando y que trae una reforma a la salud. Desde su punto de vista, ¿cuáles podríamos enumerar? Entonces, número uno, hay que hacer un sistema muy sencillo para todos, no solo en el entendimiento, sino en la operación.
Lo segundo es que se base en la atención primaria en salud, que es una estrategia planteada desde hace más de 40 años, donde en esencia la APS entonces realmente ¿qué tiene? Sí, tiene un componente de prestación de servicios de salud, pero lo otro es importante, lo intersectorial para las determinantes sociales y lo otro importante de la participación social. Entonces, en eso y para poder prestar servicios va de la mano de lo que han escuchado de la estrategia de redes. Pero hay que tener muy claro que lo que se plantea es que esa atención primaria en salud sirva en todos esos frentes, pero el que más es sensible para la gente es ese nivel primario de atención donde se vuelva realmente el que se mantiene el contacto con el usuario y de ahí se desarrolle. Creo que por fin, en mi concepto, se entendió que es que la salud, el único responsable no es salud, sino que somos varios los responsables. Me explico más para los que nos están viendo, es una determinante de salud son los servicios de salud, pero también es la vivienda, es la parte de la educación, los servicios públicos, la nutrición, es decir, hay otra serie de situaciones que no dependen directamente de salud. Por lo tanto, creo que un planteamiento muy bueno y que es un gran desafío es que realmente esas determinantes de salud se puedan sumar, salud se pueda sumar a esas determinantes y realmente impacten al ciudadano. El otro elemento es la territorialidad, definitivamente, porque todo no puede vivir centralizado sino en el territorio. Usted aquí en el territorio, como la idea es que el secretario de salud sea realmente la autoridad sanitaria, pueda organizar su territorio, hacer un diagnóstico de salud, hacer un plan de salud y saber dónde va a intervenir y que él sea el responsable, pero también se le den todas las herramientas para que nos pueda garantizar a nosotros los ciudadanos todos esos elementos en el territorio, en últimas llegar pues a lo que ilustramos al inicio de los indicadores. Para todo eso entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que plantear un modelo integral de cuidados de salud, porque aquí también hay unas cosas que hemos dejado en la teoría pues no hemos aplicado. Realmente, digamos, lo que se quiere ahora, y creo que todos sumamos a eso, es algo así como dice la OPS, cuidar más y curar lo necesario. Usted está diciendo una expresión, eso de la salud asociada también, decano, al autocuidado, ¿cierto? O sea, es una responsabilidad dentro de esos grandes desafíos que también le compete al ser humano. Y eso me lleva a mí como una pregunta final, decano, y es bueno, ¿qué tanto desde la academia, las diferentes facultades de medicina, qué tanta responsabilidad nos cabe como academia también para que efectivamente los estudiantes, aquellos que estudian medicina, los que están en sus años rurales, cosas por el estilo, qué tanto conocen o han participado de discusiones de este tipo para que sepan con qué se van a enfrentar? Con lo que se viene hablando, pues se quiere llegar a los territorios. Sí. Llegar a los territorios tiene dificultades de infraestructura, que son determinantes de salud. Por ejemplo, llegar a un municipio disperso, primero hay que tener cómo llegar, y eso no lo soluciona esta ley. Segundo, hay que tener infraestructura, o sea, una construcción adecuada para prestar los servicios y al menos para que el personal de salud tenga seguridad. Lo otro que hay que tener son los recursos de los insumos necesarios para poderlo hacer. Y lo más importante, el recurso humano. ¿Dónde está el recurso humano que se necesita? Por dar una cifra, al año salen 1.200 médicos generales en Colombia. Y los estudiosos del planteamiento de esta reforma dicen que van a haber 6.000 centros en los territorios lejanos. Y ellos dicen en su filosofía que un médico en cada territorio. Entonces, póngale que van a ser 6.000 y hacemos 1.200. Lo otro,
El año rural no es obligatorio porque no hay plazas. Entonces, muchos de los profesionales quedan eximidos del año rural y solamente hay plazas para el 30% de los graduados. Y no hay sino 30% de plazas porque hay recursos para el 30% de estas plazas. Entonces, lo que tú decías ahora, ¿cuánto cuesta hacer esta reforma? Y lo segundo, ¿cuánto tiempo para implementarla? Entonces son situaciones que a uno le crean mucha incertidumbre. Nosotros como academia sabemos que tenemos que cambiar nuestro perfil de egresado y ya estamos trabajando en eso. Y nosotros tenemos desde la universidad una herramienta fantástica que son los comités de currículos de pertinencia, donde traemos empleadores de todos los sectores para nuestros profesionales. Y ellos nos evalúan ese perfil, nos dice, a ustedes les falta enfatizar atención primaria, les falta enfatizar en ser más resolutivos, etc. Y eso lo vamos involucrando en nuestro currículum, en nuestro plan de entrenamiento y de educación a nuestros estudiantes. Entonces eso es, digamos que estamos ganando terreno. Pero lo que hay que hacer es cambiar el perfil, un perfil de un estudiante que va a ser un profesional médico que se va a enfrentar al contexto de atención primaria como la mayor práctica que va a tener. Territorio, debe ir a los pueblos y municipios lejanos, debe tener herramientas resolutivas, ¿cierto? Entonces, son elementos que les estamos dando. Hoy en día hay un crecimiento en telemedicina que es brutal y que adicional ayudaría mucho para los territorios lejanos. Pero bueno, tenemos que crear la infraestructura de la comunicación, de las posibilidades de comunicarnos por todas estas redes de internet, satelital, etcétera, que sea costo efectivo y que llegue y que sea estable para uno poder comunicarse con estas personas que están muy lejos. Importante es de construcción en lo construido, en lo que hemos ganado. Estos 30 años son 30 años de mucho aprendizaje. Nuestro sistema de salud es catalogado dentro de los mejores del mundo, entre los primeros 10. Entonces no podemos decir que es muy malo. Adicionalmente, este es el país que menos gasta en salud de su bolsillo, máximo el 14%. Brasil, Argentina, Chile gastan alrededor del 30 al 40%, el doble o un poco más. Entonces son cosas importantes. Mortalidad materna ha disminuido dramáticamente. Por supuesto, si nos comparan con los países desarrollados, con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, pues todavía tenemos una brecha. Pero si nos comparan con los que tienen las mismas características económicas nuestras, somos los mejores. Entonces yo creo que sí hay muchos elementos de analítica que nos dicen que nuestro sistema de salud está bien, es bueno, que tenemos que mejorarlo, por supuesto, que tenemos que hacer todo lo posible por estas infraestructuras para hacer atención primaria en salud, por supuesto. Y yo creo que en eso vamos a trabajar desde la academia para que todos nuestros egresados tengan un perfil resolutivo de prevención y de educación a las comunidades. Entonces yo creo que en eso pues no nos podemos quedar tímidos, tenemos que hacer mucho esfuerzo y tenemos que empezar a hacer una transformación curricular desde la academia. Ha dicho usted una expresión muy importante y es eso de construir sobre lo construido, es decir, saber efectivamente qué bondades tiene, hacia qué se le puede apuntar,
Es un proceso que apenas inicia sus discusiones, que seguramente nos va a permitir conocer más adelante efectivamente a qué acuerdos se lleguen. Pero mientras tanto, seguimos con un sistema de salud que, usted lo ha expresado, los rankings nos ponen en buenos niveles y que hace que ojalá y haya una buena iluminación sobre nuestros legisladores para que lo que al final quede sea para beneficio de todos. A nuestros expertos invitados, mil gracias, al decano Marco de la Escuela de Ciencias de la Salud, al coordinador de Salud Pública de Medicina, el profesor Carlos Enrique Cárdenas, y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes espacios con este tema de opinión. Es la oportunidad para que la salud parta también de la responsabilidad y el autocuidado de cada uno y así podamos propiciar mejor calidad de vida en todos los habitantes. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.